Gracias compañero y también al licenciado que nos comenzó esta conferencia de la factura electrónica. Me toca como tercer punto a mí ver las implicaciones tecnológicas. Vamos a estar viendo distintos enfoques, tanto la parte administrativa que nos acaba de comentar Leonel, y muchos procesos que tienen que cambiar administrativamente. Sabemos que cuando hay un cambio administrativo también hay un cambio informático. Y en este caso, una factura electrónica que ahora vamos a tener que generar implica mayor cambio tecnológico. Como primer punto yo voy a seguir un temario que había realizado para resumir todo el enfoque tecnológico, y nos vamos a ir más o menos viendo la parte del directorio, del acuerdo de directorio 2011. Tiene ciertos formatos que ya proponen ahí, incluso como es una parte que ya viene desde 2007, entonces en este acuerdo no hay un documento de implementación, pero sí hay uno previo, ¿verdad? Que ya tiene cierto lineamiento en cuestiones tecnológicas. También vamos a ver la parte del software y aplicaciones que ya tenemos en nuestras empresas o que tenemos que hacerlas nuevamente. Vamos a ver parte de políticas informáticas que debemos de tener ahora en cuenta, y por supuesto el tema de infraestructura, de lo que ahora tenemos que implementar en nuestra empresa para cumplir con este acuerdo de la SAC. En primer lugar, a modo de visión de chiste, yo diría, bueno, tanto problema por dos numeritos que se van a agregar a la factura, ¿verdad? Entonces, ¿qué cambia ahora de una factura que teníamos por empresa, que ya tiene serie y número, y que ahora también va a tener serie y número? Incluso en el documento que publicó la SAT dice que el GFAS está obligado a comenzar en uno el correlativo de cada serie del EFASE, ¿verdad? Entonces, en sí, la numeración de la factura sigue siendo la misma, ¿verdad? ¿Qué cambia ahora con este acuerdo? La estructura en sí de la numeración, que aparte de tener su correlativo, también debe de demostrar en dicho número la parte del año, que muchos sistemas actuales no lo imprimen ahí, pero ahora debe contemplar el año en 2 dígitos como parte del correlativo de la factura. También debe demostrar ahí el código asignado de la SAT hacia la caja registradora de esa factura, que eso tampoco lo tenía en los casos anteriores. Sí teníamos un registro ante la SAT de que íbamos a registrar una emisión de factura, una impresora o una caja registradora o lo que fuera, lo registrábamos, pero ahora la SAT ese código lo quiere ver ahí en el número de la factura. Y también, por supuesto, el tipo de documento, que antes pues tampoco no mostrábamos un documento como parte de la numeración, ahora sí lo quiere ver la SAT ahí. Entonces, esa es la nueva estructura ahora del número de la factura, ¿verdad? Entonces, ahí cambia, pero igual seguimos teniendo el número de la factura. El otro dato que cambia es el CAE, ¿verdad? Que es la certificación electrónica de la emisión de esa factura, que ese número lo da el GFASE igual que el número de la factura como tal, ¿verdad? Ellos son los encargados de dar el correlativo de la factura y también el código electrónico de certificación. Esos dos datos son los que nos da el GFASE, ¿verdad? Pocas palabras, son dos numeritos que se agregan ahora con diferente estructura, pero por esos dos números tenemos que cambiar toda nuestra empresa, ¿va? Cambios administrativos, cambios de políticas, acuerdos con la SAT y qué sé yo qué más cosas implica, ¿va? Pero realmente no es mucho el cambio a simple vista, sin embargo sí implica grandes inversiones incluso, ¿verdad? La parte tecnológica tal vez es la que más inversión y más ojo hay que ponerle en este momento, porque podríamos seguir operando incluso con las mismas reglas de la empresa, pero no con las mismas reglas del software, ¿verdad? Entonces,
desde ahí sí ya cambia todo. ¿Por qué? Porque ahora nuestro software tiene la complicidad de que tiene que ir a traer un dato a otro lado, a un software que no es el nuestro en la empresa, ¿verdad? Entonces, ahí viene ya la primera parte obligatoria, no nos la podemos quitar, de que nuestro software ahora tiene que comunicarse con otro software externo, ¿verdad? ¿Quién es? El GFASE, ¿verdad? ¿Dónde va a estar? Puede estar en cualquier lado, ¿verdad? Ya lo mencionó Leonel, que puede haber un enlace hasta los servidores del GFASE, o bien el GFASE nos instala un programita por ahí en nuestros servidores, que de todos modos es un software externo al que ya tenemos, y hay que hacerle un mediador entre ellos dos, ¿verdad? La otra sería que ya, pues, de una vez adquirimos el software del GFASE, pues, y entonces ahí él nos daría todo el sistema, pues, no solo la generación del número, ¿verdad? Pero normalmente eso no va a suceder porque muchas empresas ya tienen un software completo, integrado, un ERP, y están funcionando de maravilla con ese software, ¿verdad? Entonces ahora lo que falta es que este software también controle la numeración electrónica, ¿verdad? ¿Qué cosas tomar en cuenta, verdad? Dentro del entorno que la SAT propone, es que tiene que haber un mediador, están ellos como la SAT, y está el EFASE o el contribuyente. ¿Por qué en ese esquema? Porque la SAT lo que ellos quieren es ir al GFASE nada más a rectificar toda esa documentación, todas esas facturas del emisor, ya no ir hasta donde está el emisor de la factura o el contribuyente, sino que la infraestructura para la SAT se la provee el GFASE, ¿verdad? Entonces ellos no van a ir a estar revisando nuestra documentación directamente hasta nuestros servidores, porque tal vez no tenemos la suficiente tecnología, pero con el GFASE ellos sí se garantizan eso, ¿verdad? Entonces por eso es que ahora es el GFASE el intermediario entre la SAT y el contribuyente, ¿verdad? Ese es el esquema que la SAT plantea, ¿verdad? Es el esquema global. De los escenarios que teníamos o que tenemos, actualmente en una factura preimpresa nosotros hacemos la solicitud de autorización de resolución a la SAT, ¿verdad? Ellos nos dan una resolución, nosotros vamos a una imprenta, ¿verdad? Y solicitamos que nos impriman todo el talonario de esas facturas, ¿verdad? Y luego nosotros emitimos y reportamos a la SAT, ¿verdad? Ese es como el flujo que tenemos actualmente. Ahora ya no sería así como en la factura electrónica, porque nosotros solicitamos al GFASE de una vez, ¿verdad? Y el GFASE nos da la autorización de la emisión directa. Y la SAT, nosotros ya no le reportaríamos a la SAT, sino que es el GFASE el que le reporta a la SAT. Esa es la diferencia de esos dos esquemas ahora, ¿verdad? Con este esquema ahora de cómo funcionaría, pues viene la parte de implicación de nuestro software como tal. ¿Qué debemos de preguntarnos? Bueno, manejo de nuevas estructuras de información, ¿verdad? Interconexión con sistemas externos, manejo de dispositivos de emisión y comunicación con el cliente, manejo de otros formatos, nuevas políticas administrativas y sistema actual y futuros, ¿verdad? Entonces, esos son como los escenarios que debemos de cambiar en torno al software directamente. Al hablar de que vienen nuevas estructuras, significa que nuestro software no las maneja, ¿no? Y hay que agregárselas. Entonces, este cambio puede ser pequeño o puede ser muy grande, dependiendo del diseño del software que tengamos, ¿verdad? Eso ya es la casa propietaria del software que dirá si implica mucho tiempo para ellos o no, ¿verdad? Porque normalmente van a tener que ser de ellos, incluso ahí puede ser que tengan que rediseñar parte de la base de datos que no cumpla. Casos pequeños puede ser, por ejemplo, bueno, actualmente se trabaja un repositorio, llamémosle un campo, como se llama en tecnología, donde se guarda el número de la factura. Pero ¿qué pasa si ese solo aguanta con 32,000 en máximo, por ejemplo, y ahora el número extiende, ya no cabe, ¿verdad?
O el número cae, que ¿dónde lo vamos a guardar ahora? ¿No? ¿Eso es una imagen o es un número simple? ¿Qué es? ¿No? Esa modificación hay que estructurar la base de datos interna para que quede guardado, porque indistintamente que hagamos, nuestra operación en la empresa debe ser transparente. Teníamos facturas preimpresas y ahora tenemos factura electrónica, y eso debería seguir siendo transparente en nuestra operación, ¿verdad? Perdemos un poco el control ahora con el GFASE, porque el GFASE es el que genera ahora la factura, en pocas palabras, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que tener toda la parte administrativa tal y como la teníamos. Ejemplo de esto, por ejemplo, si yo emito una factura crédito, o sea, mis cuentas por cobrar no las lleva el GFASE, las llevo yo, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, tiene que ser mi parte administrativa la que siga manteniendo todos los datos de mi factura, ¿verdad? Entonces, ese cambio es en base a las estructuras y formatos que ahora hay que manejar. Hay que cambiar el software interno y posiblemente el manejo también, ¿verdad? Entonces, eso dependiendo de la empresa que tenga su diseño del software, pues con ellos tendrán que hacer un análisis previo para esa adaptación. Luego, la interconexión de sistemas externos. Como decía Leonel, en algunos casos ya el GFASE me dice a mí, mire, yo le proveo ahí una conexión vía internet para que usted me pida ahí el número CAE y yo se lo doy y usted lo genera ya en su factura, ¿verdad? Entonces, esa interconexión ahora hay que ver si el GFASE me va a dar la factura ya hecha, digamos en una imagen, o me la va a dar solo con el número, o sea, solo el número me va a retornar, ¿verdad? Hay que ver eso. Entonces, si me lo da en una imagen ya hecha, pues podría ser una imagen ya pregrabada y yo ya solo tengo que imprimirla, ¿verdad? Pero si es así, tendría yo que usar el GFASE como parte del generador físico del diseño, mientras que en mi lugar yo no tendría nada para diseñar la factura como tal, ¿verdad? Entonces, habría que ver cómo me la da ellos, ¿verdad? O solo me mandan los datos para que yo, igual a como lo estoy haciendo actualmente, genere ya el diseño de la factura, ¿verdad? Eso es. La otra es por qué tecnología me manda los datos, ¿verdad? Entonces, dentro de las especificaciones que la SAT pide a los GFASes, hay dos, digamos, una más que todo por tecnología web, ¿verdad? Que ahí ellos ponen una interfaz para que uno solo la solicite y se haga por consumo cuando la consume uno cada vez que la necesite, ¿verdad? Entonces, eso es uno de los planteamientos. Habría que hacerle esa interconexión a nuestro sistema para que se comunique con ese tipo de tecnología. Si no fuera esa la tecnología que tenemos, normalmente no va a ser eso. ¿Por qué? Porque los sistemas en internet son más lentos que un sistema cliente-servidor que comúnmente todas las empresas utilizan, ¿verdad? Entonces, ahí